Buena, profesor, sí, estuvo bueno eso profesor, del muerto que no han descansado en paz. Sí, eso ha sucedido y se ve aquí en el mismo barrio Valle, donde están alborotados ahora los políticos o a chaqueta de uno de los alcaldes cuestionados aquí en Barranquilla, como es el doctor Alechar. Ya sus lacayos del barrio empiezan y siempre han engañado con sus ediles. Por ejemplo, nunca le ha ganado un tal Chicho a otro de envergadura, sino aquí en el barrio siempre a Oliver y a otros que de menos peso hizo la chaqueta de Alex Charno. Oliver bastante también, el muchacho un poco atrasado y de pronto con sus becas y sus vainas o su estudio de pronto empieza a estudiar que derecho, y el otro que se parece bastante el cuello a Mike Tyson, él cree que porque ya en plenas cuestiones electorales, como siempre han engañado al pueblo, la cuestión está que aquí se habla en el libro, en la politización de la etnia, como el negro busca y cree que el progreso es el individualismo. No tiene ni idea de las ciencias sociales. El individualismo buscando lucro personal, y así vemos como las mismas de su propia etnia le cobran 50,000 pesos por muchas veces llevarlas a campaña y cosas donde les dan a ellos 200 y 100. Entonces son unos ávaros, pero sin embargo son aplaudidos por el burgomaestre local. Y ya lo vimos en la calle hablando una cantidad de mentiras. Hoy pasé por la esquina del barrio, donde realmente en la otra esquina, a 2 cuadras cerca al parquecito, iba una negra, una palenquera ya tradicional, con sus piernas, pobrecita, gordas, porque es una enfermedad que se llama elefantitis, y una punchera cargada de bollos y cargada de todas cosas, y caminando que daba un pasito y el otro a la media hora, y así mientras él en la esquina hay otro con un micrófono en plena 20, donde estuvieron los más grandes líderes, aquí donde estuvo Martín Leyes, don Víctor Mayes Murzo, el gobernador Ventura Díaz Mejía, todos liberales, cuando en aquellas épocas de la política, que era una fiesta. Veo a un tipo presentando y un poco de aguardiente, como tienen acostumbrado este pueblo, bebedor, y así le obnubilan el pensamiento y la inteligencia. Entonces engañando al barrio, mientras la negra iba, yo también llevo cocada, llevo bollo, tengo un revoltillo ahí, pero la pobre mujer, yo ahí me parte el corazón. Él en la esquina buscando la maletica de Alex Char, buscando igual que los púlpitos, donde los pastores y las pastoras con su boca hedionda, que muchas veces pues, parecen excrementos salen de su boca excrementos de borracho, y se creen que son San Pedro o San Pablo hablando desde un púlpito. Entonces el locutor decía, porque el gran barbero de aquí, de la 20, ahora mismo, que es un palenquero también, que de la noche a mañana ha aparecido con un carro blanco y una vaina, que todos sabemos quién ha sido en el barrio pobre y quién no, y quién ostenta y quién no. El Chicho pareciéndose bastante al Char, trata de usar las camisitas apretadas y los pantaloncitos los compra ya en las 70 y pico, tratando de comprarlos al precio que los compra don Alex Char. Y entonces haciendo propaganda se gana el barrio pintando una carretera, un pavimento, le pinta un marco, le pinta la 18 y le pinta donde el centro de la cancha, y entonces pone a unos pelados, y ya ese es tremendo líder del barrio. Y decía el tipo, y aquí el peluquero, pero resulta que en la historia olvidada del barrio Valle, donde yo hablo de la politización de la etnia,
y de cómo de la noche a la mañana sencillamente sobándole chaqueta al echar y colocando a algunos políticos corruptos del barrio a que le hagan propaganda y le pongan voto, de pronto de la noche a la mañana aparecen con edificios y aparecen con camionetas y carros, pero no tienen nada en la cabeza comparado a un poeta, a un escritor, y que simplemente son analfabetas y semianalfabetas. Aún aparecen ilustres, ignorantes. Y entonces la gente los aplaude y se distraen con el jueguito y el rompa allá y tal. Y resulta que el tipo dice, y aquí el más grande peluquero de aquí de la 20. Y resulta que hay a 3 casas, en la casa de los primos, donde existió la primera ferretería. Ahí doña Hortensia hacía de la época en que se veía cátedra bolivariana y Indodesarrollo, y se leía Illín, y se leía La Voz Proletaria, y se leían los grandes políticos de ayer, que muchos se iban a motilar allá, como se motiló el doctor Ventura Díaz Mejía después de jugar a dominó y jugar a buchácara con don Víctor M. Reyes. Atravesó Toño Rodríguez, el más grande, y que muchos dicen que es descendiente de aquel que azotó las colonias, los barcos de España, la famosa Armada Invencible, un tal Drake, que era de la reina Isabel de Inglaterra. Este Toño, algunos dicen y afirman que es descendiente del pirata inglés. Y ese Toño, con una tijera y una penca de cuero que afilaba desde las 6 de la mañana, logró educar a 3 hijos. Una médica, dice el libro Historia Olvidada del Barrio Valle, que también habla de la politización de la etnia y los lucros personales de gente semianalfabeta y analfabeta totalmente. Toño educó y tuvo una médica, tuvo un arquitecto, Wilmer Rodríguez Chin, y a Benjamín Rodríguez, ingeniero Chin, con su penca, con su sudor, motilando él y su hija. Y resulta que también aparece aquí Carlos Angulo, en el barrio, cuando este Toño todavía trajo el primer televisor que tenía el barrio, después que entró en la época de Roa Pinilla, la televisión, aquí todo el barrio se volcó porque era el único que tenía un televisor ahí en la 20 para ver el pie del hombre en la luna cuando Astron pisó allá en 1960 y pico, creo que en el 69, y este es uno de los más grandes barberos. Dicen que es el palenquejito que tiene que motila unisex, y entonces aquel hombre era una penca y ahí puro hombre se hacía el corte militar y el corte de policía, patilla volada para los que eran burros también. Entonces, ¿qué pasa? Que se volcó todo el barrio para ver el pie del hombre en la luna en el 69, y este Toño es uno de los más grandes e inolvidables y mejor peluquero que ha tenido toda la historia y tendrá la historia del barrio del Valle. También aparece Carlos Angulo, quien se vino de Bolívar y perdió allá, y perdió una pelea con Bernardo Caraballo, el que peleaba con Mochila Herrera, y ahí vino la fama del Bernie Caraballo al ganarle el fajín nacional a Carlos Angulo, quien llega a Barranquilla y tiene bares y tiene cosas. Y este Toño Rodríguez y Carlos Angulo fueron grandes peluqueros, y Carlos Angulo enseñó al Maraca, que se hace famoso con el video 1, 2, 3, 4 y 5 de Robinson Ferreira por YouTube, y se llama Toño Angulo. Lo enseñó su hermano Carlos Angulo, y Toño Angulo llega a vivir en el Tahití, y ahí cerca del antiguo restaurante El Pinito, y al lado del Tahití. Y luego, cuando muere el otro, que se frustró al estudiar medicina y no lo logró, pero llegó donde Carmen de Álvarez, la mujer de Julio Álvarez, y ahí colocó Toño Angulo su peluquería, ahí donde estaba este médico frustrado llamado Gustavo, un hombre ilustre, un médico que no terminó su carrera y se metió a peluquero. Y así esos 3 peluqueros
pueden considerarse lo más grande que ha tenido el barrio. Pero también don Víctor M. Reyes tuvo un hermano llamado Nelson, y donde estaban los camerinos de donde se cambiaban los grandes artistas mientras salían a escena, como fueron Sensación, Velázquez, Aníbal, como fueron Alfredo Gutiérrez, los Corraleros del Majagual, el que cantó La Miseria Humana. Ahí estuvieron el que trabajó, Félix Canetti, el que trabajó en esa obra de Félix Canetti, El Derecho de Nacer, que nació en Cuba, esa obra literaria. Y estuvieron Mandrake el Mago en ese Teatro Virrey. Bueno, ahí en un rinconcito donde toda esa gente se cambió, estuvo la peluquería de un familiar de Víctor M. Reyes, el más grande líder político y cultural que ha tenido el barrio en toda su historia. Ahí estuvo el señor Nelson. Y ahora resulta que un palenquerito, ahora Edil, trae un locutor de medio pelo, como son estos RCN y Caracol, que presenta una cantidad de cuestión. Estuve viendo en RCN al alcalde, no sé qué, de Medellín, con su cara hablando, tratando de imitar que ahora los robos callejeros y las cuestiones del gobierno contra ciertas mafias y cuestiones no están brindando seguridad, que para hacer ver que la seguridad era la de los crímenes de lesa humanidad y masacre del paramilitarismo. Entonces esta gente que soba choqueta aquí, alcaldes que tienen ya tiempo de estar manoseando y manejando como títere a toda esta gente, ahora se trata de meter al barrio El Valle como un mediocre edil, pintando una carretera como si fuera una canchita, y ahí la gente está, y entonces el locutor dice, y aquí cerquita a uno, al más grande peluquero unisex que tiene la raza negra, y señala para allá, para donde un negrito que a veces me ha comprado mercancía y cuando la vendo revistas baratas y para que lean. Nosotros leíamos donde Toño Rodríguez, que tiene nombre inglés, leíamos Cátedra Bolivariana, La Voz Proletaria, la revista Desarrollo, obras literarias como Los Miserables de Víctor Hugo, El Derecho de Nacer, El Jorobado de Nostradamus, porque Toño, el peluquero, era un hombre ilustrísimo y discutía y hablaba con médicos, con doctores, con abogados que llegaban a su peluquería y se veían con él, porque era un hombre muy leído. Tenía los periódicos desde la época de 20 años antes de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, el 9 de abril, y tenía el Bogotazo, y tenía una cantidad de escritores que uno ya se deleitaba. Esta gente no tiene sino nada más, hablan de la botella de aguardiente que hay ahora nueva, y vamos a tomar ron y a cebulla, y nosotros somos los dueños del barrio del Valle. Cuando llegaron después del éxodo del 70 del barrio abajo, cuando lo sacan, pero ya el barrio del Valle es antes de la muerte de Gaitán, y un poco después vienen todos los emigrantes de la Primera, Segunda Guerra Mundial y se refugian en el Espotrero de los de la Rosa, que hoy en día se llama Barrio Valle. Entonces esta gente, cuando se encuentra con un historiador como Robinson Ferreira, que hace la historia olvidada del Barrio Valle, no se lo pueden echar al bolsillo, y me da risa cuando veo a ellos mismos dándose bombo sin conocer, porque nacieron antes ayer, la historia, las primeras tiendas, las primeras ferreterías, los primeros peluqueros y la gente grande que ha tenido el Barrio Valle, para que ahora vengan unos muchachitos que nacieron ahora en 1990 con una tijerita, aprendieron a hacer trencillos unisex, entonces que los grandes peluqueros del Barrio Valle. Nos vemos en la próxima, porque así no han dejado de cansar un pobre hombre de este poco de bocas hediondas, de pastores y pastoras, y muchas veces de cura. Nos vemos en la próxima.